hemoglobina es una proteína dentro de los glóbulos rojos que se encarga de transportar oxígeno desde tus pulmones hacia el resto de tu cuerpo. Durante las últimas semanas me he estado sintiendo muy rara, con cansancio extremo, frecuentes dolores de cabeza y sin fuerzas para hacer casi nada. No sabía qué me pasaba hasta que fui al médico, me hice unos análisis de sangre y bueno, mi médico me dijo que tenía anemia. En el video de hoy te voy a contar toda la historia y de paso vamos a practicar un montón de vocabulario útil relacionado a salud y enfermedades. Así que empecemos. Hola Spanish Survivors, bienvenidos a un nuevo video. Han sido 3 semanas sin contenido, pero bueno, aquí estoy para ponerme al día. Así que, sin darle más vueltas al asunto, empecemos. Hace un par de semanas empecé a notar que algo no andaba bien conmigo. Me sentía constantemente cansada, pero no ese tipo de cansancio que tienes cuando de repente no duermes bien durante la noche, sino un cansancio extremo, una fatiga. Era un agotamiento tanto físico como mental. Me levantaba de la cama sin energía y así andaba durante todo el día. Somnolienta, con dolores de cabeza frecuentes, con ganas de dormir nuevamente. También me costaba mucho concentrarme. Así que en realidad algo no andaba bien conmigo porque normalmente tengo más energía. Sentía como si mi cuerpo no tuviese batería, como cuando estás tratando de cambiar de canal con el control remoto y no pasa nada. Tienes que realmente presionar el botón muchas veces para que ahí te cambie de canal, ¿no? Y ahí te das cuenta que tienes que cambiar las baterías. Bueno, yo me sentía como estas baterías o pilas usadas, sin energía para nada. Al principio, naturalmente, pensé que era estrés, ya que estaba haciendo muchas cosas al mismo tiempo, pero luego me di cuenta que no era normal. Y realmente es importante que escuches a tu cuerpo. Así que bueno, justo hace una semana y media más o menos, tenía un examen de rutina y en este examen de rutina me tenían que hacer exámenes o análisis de sangre. Así que me sacaron sangre del brazo, de este brazo, y 2 días después me dieron los resultados. En general, todo estaba bien, pero había algo que no estaba bien, claramente. El diagnóstico fue que tenía anemia. ¿Sabes qué es anemia? Bueno, la anemia es una condición médica donde tu cuerpo no tiene suficientes glóbulos rojos o estos no están sanos, o no tiene suficiente hemoglobina. La hemoglobina es una proteína dentro de los glóbulos rojos que se encarga de transportar oxígeno desde tus pulmones hacia el resto de tu cuerpo. Eso es anemia y bueno, la anemia puede ser causada por muchas cosas, pero una de las causas principales es la deficiencia de hierro. El hierro es muy importante y lo puedes encontrar en carnes. Por ejemplo, carne de vaca o carne de res, carne de pollo, pescado, etcétera, etcétera.
también lo puedes encontrar en verduras, como por ejemplo el brócoli, la espinaca. También lo puedes encontrar en lentejas, por ejemplo. Voltea tu teléfono y suscríbete. Lo puedes encontrar en una gran variedad de alimentos. Bueno, mi hemoglobina estaba muy por debajo de los niveles normales. Los niveles normales para mujeres oscilan entre 12 y 14 o 15. Bueno, el mío estaba muy por debajo de 12. Y eso explicaba claramente todos los síntomas que yo tenía o cómo me sentía. Los dolores de cabeza, el cansancio extremo, la fatiga, la falta de concentración. Mi médico me explicó que en lugar de tomar suplementos de hierro, lo mejor era hacer una corrección rápida con una infusión de hierro intravenosa. Aquí hago un paréntesis porque se pueden tomar suplementos. Hay, por ejemplo, tabletas que contienen hierro y estas te pueden ayudar. Pero en mi caso eso no era lo más recomendable. ¿Sabes qué es una infusión de hierro? Porque yo hasta ese día no tenía idea de qué eran las infusiones de hierro. Bueno, en general es un tratamiento bastante seguro. Vas al médico, te recuestas sobre una camilla y una enfermera coloca una aguja aquí en tu vena y esta aguja está conectada a un tubo largo y este tubo está conectado a una bolsa de hierro. En mi caso había dos bolsas, una bolsa de hierro intravenoso y otra bolsa de suero o solución salina. Este procedimiento dura aproximadamente entre 30 minutos y 1 hora. Y durante este tiempo el hierro va ingresando a tu cuerpo a través de tus venas. Una vez que la bolsa de hierro ya se terminó, bueno, te colocan la bolsa de suero. Este es un procedimiento bastante sencillo y normalmente bastante seguro. Eso sí, después de una infusión de hierro, tienes que esperar aproximadamente 30 minutos para ver si tienes una reacción alérgica. Porque a pesar de que es un procedimiento seguro, eso puede pasar. Y en mi caso, bueno, yo tuve una pequeña reacción alérgica. En mi brazo, aquí, apareció un sarpullido. Y fue terrible porque me picaba mucho y mi brazo estaba completamente rojo. Pero felizmente el médico lo vio y en ese momento me recetó un antihistamínico, una pastilla, para ayudarme con el enrojecimiento y la picazón. Y después de unos 30 minutos aproximadamente, ya no me picaba y bueno, era libre de irme a mi casa. Lo cierto es que en algunos casos puede ser peor. Mi médico me comentó que algunas personas a veces regresaban 2 horas más tarde con un sarpullido terrible en las piernas y en esos casos les tienen que colocar cortisol. En mi caso no fue necesario y estoy muy feliz de que ese no fue el caso. Después de la infusión de hierro, me sentía muy cansada. Solo quería estar en mi cama y dormir. Incluso perdí un poco mi apetito. Pero
Eso solo duró un par de días. Después me empecé a sentir mejor, mi ánimo mejoró y bueno, esta experiencia me hizo reflexionar acerca de lo importante que es cuidar tu salud y alimentarte bien. Porque, bueno, a veces cuando estamos muy ocupados, ya sea con el trabajo, los estudios, de repente con tus hijos u otras cosas, descuidas una de las cosas más básicas y es tu alimentación. Y bueno, una mala alimentación, sobre todo si es baja en hierro, puede tener consecuencias nefastas. Puede causar problemas graves sin que nos demos cuenta. Así que, pro tip, escucha a tu cuerpo siempre. Y es importante que cuides mucho de tu alimentación, que comas a tus horas, que comas saludable, una dieta rica en proteínas, en hierro, en verduras. Y bueno, si te sientes muy mal, pues anda al médico. Bueno, Spanish Survivors, esto es todo por hoy. Espero que esta historia o mi historia te haya servido mucho para practicar tu comprensión auditiva en español, aprender nuevo vocabulario relacionado a salud y enfermedades. Y bueno, también de repente para recordarte que es importante cuidar de tu salud. Cuéntame en los comentarios si alguna vez has tenido una situación similar donde te has sentido enfermo, qué es lo que hiciste o bueno, qué pasó al final, ¿no? Si te gustó este video y te resultó útil, por favor dale click al botón de me gusta, suscríbete y activa la campanita para recibir una notificación cuando suba el próximo video. Que tengas un lindo día y nos vemos pronto. ¡Chao!